en lo que eran las suspensiones floculadas y defloculadas. Voy a poner el chat nuevamente, ahí nos habían puesto que por favor repitiera, pues aquí estamos, de esta explicación del potencial Z. Quizás más adelante viene una presentación ya con, la voy a ver en un ratito. Aquí agregamos la misma cantidad de activo a cada uno. Bueno, este dibujo no es mío, pues entonces no lo... Pero voy a tratar de ponerles uno donde le ponga la misma cantidad al principio y lo único que le estamos agregando son cargas. Conforme las cargas, en el caso de los sólidos que floculan, se van hidratando, por decirlo así, se van conformando como que fueran algodones. Y entonces van subiendo hasta un punto máximo de floculación. Pero si seguimos agregando cargas, la misma cantidad de las cargas, puede ser electropositivas, electronegativas, se empieza otra vez a decrecer. Y eso pues es lo que se hace, aquí como lo vemos en esta curva de floculación, llamémosla así, y necesitamos normalmente buscar el punto de máxima floculación. Eso se hace con un equipo que se llama cetómetro para determinar la cantidad de cargas. Entonces, estable, inestable y estable, que también van pasando cómo ese potencial y el pH les va afectando a esas suspensiones. Entonces, aquí podemos ver en estos ensayos, quizás más fácil acá, la variación de concentración de un producto determinado, de un sólido, cuando se le van agregando cargas. Entonces, es parecido, empezamos a ver pues el efecto de ese potencial Z como lo vimos en el anterior, ¿verdad? Por ejemplo, en ¿verdad? Que teníamos acá, que es dibujito, pero que es bastante explicativo. No sé si con eso respondo las dudas que estaban en el chat. Sí, bueno. Continuando entonces, las suspensiones hay diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, las defloculadas, las partículas son entidades separadas, pues es decir, se mantienen como tal. En las floculadas, las partículas están como agregados no compactos, en este caso son sólidos, en este caso son algodones, le llamo yo para hacer más fácil mi entendimiento. Sedimento separado, sedimento en flóculos livianos, es decir, es suavecito. Aquí puede llegar a compactarse y aquí puede ser voluminoso. Aquí puedes formar un cake o una partícula sólida en el fondo y aquí es turbio y en este caso es limpio, lo que deja la suspensión fácil en cuanto a su redispersión es fácil en los floculados y difícil en los defloculados. Me preguntan aquí, ¿estas suspensiones floculadas igual necesitarían agitarse o no? Normalmente las floculadas, pues en muchos casos ya no se agitan. Generalmente casi que todas las suspensiones ya es obligación ponerles agítese antes de usar, porque es un sólido, pues y como tal, si va a estar mucho tiempo sin movimiento, la tendencia a separarse o a separarse ligeramente es muy, muy alta. Entonces, en ese sentido, sí es importante el moverlo, ¿no? Esa sería mi respuesta. Aparte de eso, importante son, o es más bien la humectación o la incorporación de las partículas en el medio, porque si no se mojan o no se incorporan en el medio, es muy difícil tener una buena suspensión, es decir, están muy inestables, se separan y buscan separarse, pues, las partículas, y por eso se habla ahí de tensioactivos, es decir, en algunos casos, algunas partículas que no se logran incorporar fácilmente,
disminuimos esa tensión superficial del medio con la partícula, ¿verdad? Entonces logramos incorporarla. Recuérdense que no es solubilizarla, porque no son soluciones, son suspensiones y no deben de estar solubles porque estamos hablando que es la forma farmacéutica. Si se disuelven ya es una solución. Si forman micelas, pues o llegan a un punto micelar de un sólido que realmente se incorporó también a tamaños pues menores a los 0.2 micras, pues ahí estamos haciendo, pues son suspensiones, pero se miran a través de ellas y casi llegan a ser dispersiones micelares, pues que no es el objetivo realmente que se tiene por las razones que dimos, ¿verdad? Luego, el hecho de que se incorporen y que se floten o no floten, dependiendo de la densidad que tengan, que mantengan ese ángulo de contacto. Por ejemplo, cuando el ángulo es bastante grande, flota. Cuando el ángulo está a 90 grados, se humecta, y cuando está abajo, básicamente va a llegar al fondo, pero sí necesitamos esa incorporación, ¿verdad? Que sería a través prácticamente de la humectación. Y algunos pues se utilizan pues dependiendo de los inactivos o los excipientes que utilicemos. Vamos a tener productos como la carboximetilcelulosa, algunos alginatos, algunos silicatos que logran realmente esa función, pues, y en estos casos de aluminio, magnesio, pues, adicionalmente a algunas cargas. Entonces, van a tener varias funciones y van a incorporar a esas partículas y les van a quitar o agregar o neutralizar cargas, ¿verdad? Alcohol, la glicerina, propilenglicol, etcétera, Pomada van a ser Lazar. solventes que van a ayudar a incorporar. La pomada Lazar Lick también incluye, creo yo. Fíjese que la pomada Lazar, de hecho, es una suspensión. ¿Y por qué es una suspensión? Porque realmente son sólidos suspendidos. Ahora bien, como pasta, como tal, pues ahí esto que iba a explicar ahorita, y qué bueno que me la mencionó, va a costar muchísimo que las partículas de, por ejemplo, voy a hablar de óxido de titanio que tiene la pasta Lazar, de zinc y demás, dependiendo de los productos que tenga, pero básicamente pensemos en óxido de zinc, en este caso como el agente principal. El óxido de zinc es insoluble, entonces va a estar las partículas. Algunas tienen vitamina E, algunas, pero vamos a pensar que aquí vamos a tener las partículas sólidas. Ese óxido de zinc va a costar que se sedimente, es decir, que esas partículas lleguen hasta el fondo, porque es una pasta, es dura. Entonces, ahí contamos con esa ventaja. Más sin embargo, bueno, cuando miremos pastas, emulsiones de tipo de cremas y demás, ahí vamos a hablar de la viscosidad y vamos a ver que pues no, lo que tenemos ahí es que garantizar esa uniformidad de contenido por el tiempo de mezcla y sin aplicar calor, porque si aplicamos calor, ahí sí se van a mover ligeramente para abajo y demás, ¿verdad? Y poder tener áreas como esta que está aquí, la donde se está precipitando, áreas donde vamos a tener más óxido de zinc, y ese no es el objetivo, tiene que estar perfectamente distribuido. Ahí es un ejemplo, pues, de muchas de las pastas Lazar que van a ser emulsiones porque van a tener, por ejemplo, vitamina E, vitamina D, etcétera, ¿verdad? Según la formulación, van a tener aceites, van a tener agua y adicionalmente van a tener sólidos como el óxido de zinc, que ese no se incorpora como tal, pues, sino que va a mantenerse como un sólido que va a hacer la función protectora
en el caso pues de los niños y demás que se utiliza la pasta al azar. Muchas gracias, sí, así es. Entonces, esa medida de la floculación, ¿sí? Pues está dada por esta fórmula, ¿verdad? Que había platicado un momentito, que es el volumen que vamos a tener de sedimentación, ¿verdad? Y el volumen total. Entonces, aquí tenemos un volumen total que es el líquido o la fase continua o la fase dispersante más la fase discontinua, aunque aquí la van a decir eso, lo veo continuo, sí, pero ya está mojado, entonces está separado pues por esa fase continua y vamos a pensar que es agua, ¿verdad? Entonces, ese volumen total, que es la sumatoria de esos dos, cuando lo agitamos, y si fuera uno, por ejemplo, el volumen, uno puede llamarse 10 y demás, a la hora de esperar a que se sedimente o se centrifugue, vamos a tener un volumen de 0.5. Entonces, esa floculación es ese factor, ¿verdad? El volumen y la relación a sedimentación. Entonces, cuando es mayor esa F de floculación, ¿sí? O sea que es mayor este volumen que tenemos aquí de sedimento, a más grande la F va a ser mayor y por ende va a ser una mejor suspensión, es decir, no se está sedimentando. Y aquí tenemos, le agregamos un floculante y luego pues puede existir una precipitación, pero si existe una buena redispersión es aceptado farmacéuticamente, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces hablamos también sólidos que se clasifican en hidrofílicos o bien hidrofóbicos o oleofílicos, como se les sea más fácil a ustedes, por polares, ¿verdad? Hidrofílicos, tienen el feeling hacia lo acuoso. Y aquí vamos a tener liofílicas, estas sustancias, y luego liofóbicas, las que van a estar lo contrario de ellas, ¿verdad? Entonces se dispersan dependiendo afín a, al medio que tengan, se humectan o no se humectan, iguales van a ser los sólidos, algunos son afines al líquido y se logran mojar, no estoy hablando de disolver porque ahí ya sería otra situación, y básicamente de mojarse. Eso sería lo más fácil, ¿verdad? Entonces necesitamos que se vayan, en el caso de acoso, que se humecten, que sean liofílicas, y en el caso de lipofóbicas, pues que sean afines al aceite, ¿verdad? O se logren incorporar. Entonces la estabilidad de las suspensiones la vemos en esos cristales, partículas que se aumentan, proceso rápido o lento ya dependiendo de la temperatura y demás. Podemos hacer pruebas aceleradas de sedimentación y esa dificultad de dispersarse. Cuando decía ahí en el chat, me mencionaban, y lo voy a contestar más adelante, ambas necesitan agitarse. Vamos a dar los ejemplos, pero generalmente las suspensiones fluidas, voy a hablar de fluidas porque las pastas no las vamos a agitar, no logramos nada. En el caso de las fluidas, la agitación se habla, si estamos en control en investigación y desarrollo, agitarlo 5 veces. Ese es un promedio y es un número, pues, empírico. Más sin embargo, pues, para fines prácticos es útil, ¿verdad? Porque si hay que agitarlo y decimos nosotros, mire, si es buenísima y sí se logra, pero hay que hacerlo 60 veces, entonces yo no sé si se está agitando más la persona que va a estar 1, 2, 3, 4, 5, es una agitación suave. Por eso se habla en promedio 5, ¿verdad? Que ya esa ya es una buena predispersión, solo contestando ahí las partes del chat. Luego entonces, según Stokes, la velocidad de sedimentación, ya aquí ya un poquitito complicando la fórmula anterior, va a depender del radio de esas partículas, por supuesto partículas más grandes
a más grandes esa velocidad va a ser mayor, pues, ¿verdad? Porque va a tener, se supone que más peso y eso va a depender también de la densidad de ambas partes, ¿verdad? Tanto la dispersa como la dispersante, pues, porque está la relación de las dos, pues, eso no lo podemos eliminar. Una constante que esa sí va a ser constante para las dos, que va a ser la gravedad, y esa viscosidad, ¿verdad? Entonces, ahí, a más viscosidad, por supuesto, eh, este volumen, esta velocidad va a ser más pequeña, menos va a ser un número mayor, pues ahí estamos hablando lo que habíamos hablado, no lo que lo llamamos de velocidad, que sería el espacio sobre el tiempo, pues, ¿verdad? Entonces aquí lo que habla Stokes es en esta relación que es bastante lógico el entender esas, las partículas, y aquí pues lo que favorecen, por ejemplo, a las suspensiones, lo va a favorecer el tamaño de partícula, pero cuando hablamos aquí de tamaño de partícula, volvemos a la ecuación anterior y vamos a decir, grande o pequeño, esa sería la respuesta. Sí, a más pequeño favorece a hacer una mejor suspensión, a más grande desfavorece porque va a ser el hecho de que su velocidad y su sedimentación va a ser más rápida, ¿verdad? La afinidad del medio o la electronegatividad, si es afín al medio, se va a incorporar fácilmente, mientras que si no es afín al medio, le va a costar, va a luchar y va a estar por no estar dentro del medio. Y en cuanto a la electronegatividad, aquí sí ya es otra situación, porque hablamos que a más cargas, lo que necesitaríamos es neutralizar las cargas, porque lo que queremos es que no sean agregarle cargas para que las partículas se vuelvan electropositivas y electronegativas y se junten y formen una masa, sino que más bien neutralizar esas cargas para que estén separadas en una buena distancia y no se junten para formar partículas mayores. A más viscosidad, en ese caso, la suspensión va a ser mejor. ¿Qué será mejor? ¿Una suspensión fluida o una pasta al azar, si fuera en líquido o si fuera en sólido, en crema? Obviamente en crema, hasta en tubo la podemos tener porque esa dispersión que va a estar ahí va a ser estable, mientras que si es en fluido tenemos que agitarlo para que salga primero el envase y luego para que sea homogéneo. En el caso solo voy a hablar de un activo del óxido de zinc. La tixotropía, que también nos va a ayudar a que se formen esas redes laxas, ¿verdad? Y no se sedimenten las partículas. Y los movimientos brownianos, en este caso, si existiera mucho más movimiento browniano, favorece a que la suspensión no se sedimente. O sea, eso nos va a ayudar realmente a tener unas mejores suspensiones. Pero como vemos, relativamente es poco lo que nos ayuda y es mucho lo que tenemos en contra. Cambiamos un poquito las partículas, ya le hicimos buena, la viscosidad, la tixotropía o esos movimientos que los podríamos casi que descartar. En la sedimentación, ahí sí tenemos problemas porque muy diluidas versus concentradas. Ya vimos cuál es la diferencia entre una diluida y una concentrada en función de la estabilidad de una suspensión y principalmente en lo que sería la agitación y más que a la agitación, a garantizar una suspensión que sea homogeneidad de contenidos, ¿sí? Partículas esféricas rígidas de tamaño uniforme versus irregulares, pues obviamente las esféricas van a estar pues como que fueran pelotitas brincando por todos lados, pero eso pues obviamente lo vemos en un diseño matemático, pero en la realidad vamos a tener partículas irregulares, aunque muchas en general tratan de ser esféricas, perdón. Velocidad no produce turbulencia, ahí pues la turbulencia nos ayudaría a que esté todo desordenado. En forma individual que no intervengan, su interacción entre ellas con el medio dispersante, pues debe de ser
pues lo más estable posible para no separarse y no formar cakes. Y luego pues el vehículo que pues va a ser el medio, pero como medio no necesitamos que el mismo no sedimente y sea tan fuerte el contraste del medio con las partículas que de una vez se separen y ya no las podamos redispersar. Y aquí en cuanto a tamaños de partículas ya habíamos hablado que entre más pequeñas es mucho mejor por efectos y dependiendo del producto. Normalmente está de 1 hasta, menores de 1 por supuesto, hasta 50 micras son partículas en promedio de las que se utilizan en la industria farmacéutica. Cosméticas llegan hasta 100, algunos llegan a partículas mayores dependiendo del tipo de crema que se tenga, ¿verdad? Y bueno, también a más chiquitas vamos a tener, aquí habla de por ejemplo, en el caso de sabores desagradables, a más pequeñas, más sabor desagradable, a más grandes, el sabor lo va enmascarando tanto mejor. En el caso de inyectables, pues, o en el caso de sensaciones, en el caso de más pequeña la partícula, menos esa sensación y más fácil poderlo tolerar. En el caso de partículas mayores, ya tendríamos algunos tipos de problemas, de irritación y demás. Las viscosidades igual, pues, ¿verdad? Ya vimos ahí los viscosímetros y los efectos que se producen según la ecuacioncita que vimos hace un momento. Y bueno, lo que queremos es tardar o controlar esa sedimentación. En el caso de la viscosidad más viscoso, logramos controlar. Y si forma una red laxa o una exotropía es mucho mejor porque esa red, estamos como que mandando una red, tejido ahí que va a caer sobre ese tejido y va a evitar que se vayan al fondo. Y como lo va formando la exotrofía por capas, por segmentos, entonces logramos controlar mucho mejor esa sedimentación. Algunos agentes viscosantes, habíamos visto algunos, como arábica, la gelatina, algunos derivados de celulosa, algunos del ácido acrílico y pues algunos inorgánicos como silicatos de aluminio y magnesio, que dan pues esa viscosidad que es variable pues a nuestras suspensiones. Y aquí pues lo vemos con las gotas, aquí pues básicamente la línea es mucho más delgada versus esta otra que es mucho más gruesa y es hasta con una gota que no la quiere soltar porque la viscosidad es mayor. La reología que habíamos visto según el material, habíamos visto newtonianos, no newtonianos y tixotropía. Como eso ya lo habíamos visto, lo pasé rápido. Vamos a ver qué tenemos aquí en este video. Bueno, ahí tenemos, bueno, ahora ya sabemos, vemos ahí un embudo y aquí tenemos que en ese embudo vamos a tener un tubo ahí donde va la manita y ese tubo cae directamente de esos motores directamente hacia el embudo. Entonces aquí podemos ver en esa presentación cómo va saliendo el líquido, lo va moliendo, si fuera el caso de molino de altas velocidades, y lo puede pasar y recircular, es decir, lo va recirculando varias veces, las veces que nosotros necesitamos. De hecho, aquí vemos partículas sólidas, aquí las va moliendo e incorporando al líquido, dependiendo de qué tanto, tan apretado esté con el molino, pues van a salir más finas o menos finos, y va saliendo ya prácticamente como una suspensión ya que la pasa por ese molino coloidal. Si hubiera alguna pregunta, me lo dicen, por favor. Hasta el motores. Igual puedo ir parando y vamos viendo cada parte si es que les llama la atención.
Bueno, este es para, en este caso, como pueden ver, agregar un producto y lo dejó una suspensión de un tamaño bastante, bastante pequeño. Mucho de esto pues se utiliza para lo que serían alimentos. En el caso de alimentos, como ya, pues tiene ahí un tornillo sin fin donde va incorporando, ahí pueden ver que podemos agregar sólidos que pueden ser manías, nueces, esto es para alimentos. Arriba lo dice suspensión alimenticia. Entra a esa tolva de alimentación y posteriormente, por supuesto, lo muele y después de molerlo, y ahí ya pueden ver la pasta que está sacando, lo que nosotros le llamamos, bueno, si fuera solo de manía, pero ahí le agregaron más cosas, ahí van zanahorias, otro montón de productos y obtenemos básicamente un producto homogenizado que es un sólido. Sí, ahí vamos apretando más el molino para dar partículas más pequeñas y ahí pues ya salen las masas alimenticias, que también por supuesto cuando ustedes lleven alimentos ahí les van a explicar, por ejemplo, no vamos a tener una compota de bebé y donde se mire, esté sedimentada y hay que agitarla. Y ahí ya empecé a responder las preguntas que me hacían si hay que agitarla. Es una suspensión de bebé, no la agitamos, pero no la agitamos porque es bastante denso la fase continua, si lo queremos hablar así técnicamente, ¿verdad? La discontinua, que serían todos los sólidos que va a llevar esa compota de bebé, esa pues es bastante estable y va a ir, que al final, bueno, se come uno la compota completa o el niño, ¿verdad? Dependiendo. Hay adultos que les gustan mucho las compotas y pues las compran y se las comen, ¿verdad? Eso no está restringido. Pero sí es el hecho que como va una, no podemos decir, como es solo una, y sí garantizo la uniformidad de contenido. No, todas deben de tener la misma cantidad y no podemos empezar a pensar que al principio va a ser suave esa compota y al final una gran masa. Eso es porque esa uniformidad está mala, ¿me explico? No puede explicar por qué perdón, vamos a leer aquí. No puede explicar por qué es reología una vez. Ah, bueno, sí. No sé dónde lo vio exactamente, pero reología es el flujo, pues, y ahí teníamos newtoniano, no newtoniano y todos los problemas que podemos tener con esos flujos. Pero sí es importante, por ejemplo, aquí pues los ejemplos que tengo acá, perdón, vamos a ir a esta alimenticia. Ahí sale pues un poquito de líquidos. Luego pues lo que se está agregando, en estos casos hay diferentes granos, pues ahí no tenemos problemas con el flujo. Lógicamente los agarra el motor, los ingresa con ese tornillo sin fin, pero la reología tanto es el fluido de eso que estamos inyectando, como pueden ver ahí, es prácticamente, voy a parar, a ver si logro parar acá. Ok. Se me fue mucho. En ese caso, básicamente yo no puedo decir que esta es una mantequilla de maní. De hecho, pues así se hace la mantequilla de maní, pues, pero donde lo tengamos, si es un envase para untar, pues ahí la reología funciona, porque es la pregunta que me están haciendo, funcionaría para llenar los envases, porque no vamos a llenarlos y van a comprar ustedes una jalea, en este caso es una mantequilla de maní, pues haciendo alusión a lo que estamos viendo ahí, donde cuando usted le agreguen un cuchillo, tenga un gran agujero adentro. Te van a decir, híjole, aquí si decía 100 gramos, solo me están dando 80, me están robando 20, pues y eso no puede ser, tampoco eso no es real ni en alimentos y mucho menos también en medicamentos. Entonces la reología nos va a funcionar ahí para ese llenado que sea garantizado y tener esa cantidad, ya sea de medicamento, de pasta al azar, que fue uno de los ejemplos que me preguntaron,
o bien en este caso que hice un paro acá de esta mantequilla. Por supuesto, en este caso está saliendo así, pero falta homogenizarlo con todas las semillas que habían agregado ellos anteriormente, ¿verdad? Porque ahí le agregaron un montón de semillas, además de maní, ¿no? Es una mantequilla de maní, pero ahí sí ya estaría pues homogéneo con todo lo que se agregó, pero básicamente es una prueba que se está fluyendo bien y podemos recircularlo o dependiendo del análisis que hagamos, decir, ok, solo con una pasada tiene así y listo, ¿verdad? Muy bien. Entonces dice aquí tarea, vamos a ver qué presentación abrí según la ecuación de Stokes, qué factores favorecen y cuáles no, la estabilidad de las suspensiones. Sí, la pueden contestar, por supuesto, comentar qué factores generales que favorecen en la formulación de una suspensión. Lo vimos hace un momentito, entonces yo creo que sí lo podemos responder, ¿no? ¿Creen que no estamos en capacidad de responder esas preguntas? No hay respuesta todavía. Ok, entonces ahí ya tienen las preguntas. Nuestros apuntes. Ok. Entonces, le toman una captura y nos la mandan, por favor. Pues esta sí sería, pues en fecha, pues pensaría para después de la Semana Santa, ¿verdad? Sería de este jueves hasta después de la Semana Santa, el primer jueves hábil que tengamos. Tan sencillitas, yo creo que hasta ahorita mismo las podrían responder si regresamos a las ecuaciones. Ok. La bibliografía que utilicé para esto, voy a regresar con que pidieron para tomarle captura. Muy bien, pues usamos Vilajato, que ese es uno de los textos porque está en digital y es muy factible que lo consigamos. Remington también está, a pesar de que es una edición viejita, hay una del 2000 y pues aquí también está esta parte de aspectos de las dispersiones coloidales y esos fueron lo que utilizamos para ello. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Vamos a ver, aquí hay una pregunta. Cuando se refiere a cristalización, ¿se refiere al proceso de sedimentación de las partículas o a la concentración únicamente? No. Cuando yo me refiero a cristalización, me refiero al hecho que si estas partículas, vamos a ver acá, ahorita estoy con ustedes. Si, por ejemplo, estas partículas son moraditas, voy a ver si encuentro un morado y lo voy a hacer. Ok. Por ejemplo, estas partículas que están aquí tengo un lapicito. Voy a pensar en esta que está acá. Si esta, yo aquí estoy haciendo otra casi y le pego al color, pero esta que está acá se une a otras dos, a otras tres y hacen esta partícula más grande, ¿sí? Aquí vamos a pensar en qué sucede. Uno, como es más grande, y lástima que no tengo la ecuación de Stokes acá, pero en la ecuación decía que en esta partícula más grande, ¿qué le va a afectar? Vamos a ver si me ayudan, vamos a pasar a otro color. Si es más grande, ¿qué le vamos a modificar a esa partícula? Una partícula más grande, ¿qué va a pasar en relación a este punto donde la puse? Se va a ir al fondo, va a flotar, va a formar un barquito aquí arriba y se va a ir como que fuera lanchita de un punto a otro. ¿Qué va a pasar con esta parte? Yo creo que depende de la viscosidad del medio. Ok, ahorita sí, tiene toda la razón, pero si le metemos viscosidad al medio, vamos a pensar que es una constante, vamos a pensar que es una viscosidad baja o que casi que es agua. Para quitarnos
un problema encima, pero sí tiene razón, lo vamos a ver en un momento. Vamos a poner aquí esa viscosidad. Ay, que me cuesta, bueno. Ok, ahí estamos, viscosidad. Pero si nos olvidamos de la viscosidad, porque para hacer los análisis, para interpretar y para... Tenemos que quitar un montón de variables, porque si no, híjole, son tantas las variables que mejor colgamos la toalla. Aquí solo tenemos las partículas. Ok, aquí están las partículas, están suspendidas en este momentito, pero por lo que habíamos platicado, se junta esta partícula y se está precipitando. Va a ser más veloz porque va a sedimentar más. Ok, aquí está la primera respuesta que me están poniendo en el chat. Esa partícula se va a ir al fondo. Eso es por la gravedad. Perfecto. Pero ¿por qué se va a ir al fondo? ¿Qué le afectó a esta partícula que tenemos aquí versus esta otra que teníamos? Vamos a agarrar dos partículas. Cualquiera de estas y esta que se unieron. Y se va para abajo, por supuesto, más rápidamente esta grande que esta pequeña. Y se va, y va a ser más veloz. ¿Por qué? Por peso. Perfecto. Sí, porque ese peso, obviamente, ¿verdad? Esta partícula pesa más que esta y al tener más peso, según la ley de Stokes, se va más rápido al fondo. O al tener un radio, si se recuerdan de la ley de Stokes, dice, está involucrado el radio. El radio de este es mayor que el radio de este. Perfecto, entonces vamos a tener más peso. Entonces, vamos a regresar a la pregunta. Dice, cuando se refiere a cristalización, dice... la sedimentación o es la concentración. Pero en este caso se va al fondo y en este caso que hay un montón que lo voy a poner aquí en blanco, resulta ser que toda la concentración se viene acá y si estas se siguen uniendo va a formar un precipitado, PPT, me acuerdo que lo poníamos en el análisis, ¿se recuerdan? Entonces, este Sí. precipitado va a ser mucho mayor, va a estar sólido y nosotros no queremos que esté sólido, nosotros queremos que esté como este tubo de en medio, que estén todas estas partículas disponibles y en el momento que le saquemos una cucharadita, una cucharada a este tubo de en medio que le voy a poner A, ¿sí? Este tubo A, vamos a dar una dosis exacta, una uniformidad de contenido. Pero en este no vamos a tener uniformidad de contenido. Si lo sacamos sin agitar, lo que vamos a darle solo es el sobrenadante. ¿De acuerdo? Entonces a esto le va el peso. Si adicionalmente a ese precipitado le vamos a agregar cargas electropositivas o electronegativas, vamos a tener otro problemón también, que vamos a tener un sólido que no lo vamos a lograr redispersar. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿sí? La cristalización nos va a afectar realmente las partículas, uniformidad de contenido y vamos a tener una suspensión que si ustedes fueran los profesores y se la califican a un alumno o entre compañeros le vamos a poner acá, no logró hacer una buena suspensión y por ende de los 100 puntos va a tener, no sé, depende de la cantidad de trabajo, le van a poner 20, 30, 40, pero nunca 100. Esta persona va a tener 100. Entonces, esa sería la respuesta, las partículas o la concentración. Entonces, aquí esa cristalización afecta a todo. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Vamos a ver. Sí, ya lo pusieron ahí más. Entonces, eso sería básicamente... ay, aquí me quedó esto. Pero estábamos en la fase de preguntas, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Recording stopped. Ya no hay dudas, preguntas y demás. Me iba a ir al otro lado, pero ahí ya destapé el tubito. ¿No hay dudas? ¿Seguro? ¿No hay preguntas? No, por el momento no. Nos quedan, los voy a sacar un poquito antes para que ya no les di el otro descanso.
Fíjense que nosotros teníamos una práctica que era suspender arena. ¿Y por qué era difícil suspender arena? De hecho, ahorita pidieron una tesis que están haciendo con el Chinchilla y la estudiante que lo está haciendo, ya me pusieron de revisor. Entonces, le decía yo a esta chica, cuando pues estaba yo ahí en la revisión, le digo yo, bueno, usted está recordándose de esa práctica de suspender arena. Para lo que estaba haciendo no le funcionaba porque no tenemos cómo cuantificar eso. Voy a pensar que estas partículas son arena. Si fueran piedrecitas de arena de esa de mar, o pensemos que van a ser arena brillante que adentro tiene como que tuviera oro. Según nosotros vimos, ¿se mojan esas partículas? Vamos a ver qué me contestan aquí en el chat. No, no se mojan. Por ejemplo, si yo tuviera anillo, por ejemplo, en las manos, me lavo las manos con el anillo no sufre el fenómeno de humectación. Si no, cada vez que nos laváramos las manos, esos anillos empezarían a disolver, entonces no se está mojando. Nosotros para hacer una suspensión necesitamos que se moje, pero en ese caso no se moja. Entonces la arena no se va a mojar, primer problema que tenemos. El segundo, el peso. El peso es sumamente pesado y para molerlo también necesitamos, que había puesto peso, mojado. Ah, se me desaparece por ahí. Ok, escogí el otro lápiz, pero está mejor. Entonces, no se moja, tiene alto peso, acepta cargas fácilmente. Entonces, está todo en contra para poder hacer una verdadera suspensión, porque todo lo que hemos visto no nos funciona. Entonces, ahora vengo y digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Meterle viscosidad, sí. Ahí sí, porque a más viscoso, aunque esto pese, se va a ir quedando ahí, ¿de acuerdo? Bueno, una forma como lo hacemos y como nosotros formulamos. Luego, hacer redes laxas. ¿A qué me refiero con redes laxas? Me lo voy a llevar con otro color. Significa que vamos a tener una red acá, otra red acá, otra red acá, y eso se llama tixotropía, ¿sí? La tixotropía es parte de los fenómenos que habíamos visto de algunos compuestos que van solidificándose como la gelatina, se pone duro cuando no tiene movimiento, se queda sólido y estas partículas van a quedar ahí suspendidas. Pero en el momento que agitamos un poquito, esas redes laxas se rompen y al romperse deja una suspensión fluida. Entonces aquí nos vamos a aprovechar de ese vehículo que es estructurado, que lo estamos estructurando. Si esto no se moja, necesitamos agregarle un agente tensioactivo para que esto se moje. Luego, como son sólidos, molerlo a una partícula más fina. Pero esto, como es tan duro como es arena de mar, la arena del puerto de San José es durísima, entonces nos va a costar total que suspender arena es muy difícil, no imposible. ¿Y por qué es difícil? Porque está en contra de todo. Porque se va al fondo, porque forma cargas, porque no se moja, porque es pesado, etc. Muy bien. Si ya no hay preguntas, entonces con esto... Ay, disculpe, si podemos ver si cambiamos el parcial, disculpe. Miren, si ceden, aquí yo les pido que no graben, por favor, o pueden